Ok, ahora sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a arrancar con este teórico y gracias a todos los que han prendido y han activado su cámara. Un gusto de conocerlos a todos, que nos vamos conociendo. Así que es muy importante para nosotros poder hablar face to face. Quiero preguntar, ¿todos están viendo la pantalla? ¿Se comparte? Sí, Sí, profe. perfecto. Sí, profe. Entonces ahora vamos a comenzar a compartir de manera completa. Vamos. Y acá está. Profe Joyce tiene la palabra. Sí, ya va. Bueno, vamos a ver entonces en esta primera clase, o sea, tomaríamos como teórico, primer teórico, lo que es una introducción al dibujo técnico. Si tuviéramos que hablar de lo que es el dibujo y cómo va al dibujo técnico, seguramente nos llevaría mucho más de una clase, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos es tomar como un resumen, una introducción, mínimamente para que tengan la idea de cómo fue nominado esto o cómo llegamos a esto. Pásalo, Diana. Tenés que pasarlo, Diana. Sí, pero espérame un ratito que se cargue. Ah, bueno. Está lerdo. Les pido que la única que tenga el micrófono abierto es la profe Joyce, porque si no, ¿Se acopla? se acopla. Y cuando pase esto, no sé por qué no se pasa la otra. Acá vamos a hacer este lado. Ahí está. Bueno, aquí lo que quisimos significar o que ustedes vean es en esta pequeña, en esta síntesis de una reseña de lo que es el dibujo. Habíamos dicho ya cuando fue la primera clase que el hombre en sí tenía distintas formas de expresar, ¿verdad? Desde su expresión. Podía ser gestual, podría ser oral, podría ser gráfica, y cuando ya dominó el tema de la escritura y ya pudo manejarse con la escritura, pasó a ser escrita. En un principio, tenemos que tomar que casi lo que era este gráfico eran símbolos, porque obviamente si no estaba dada la escritura, eran gráficos o símbolos los que nos permitían comunicarnos con los demás, ¿verdad? Entonces, los primeros antecedentes que hay era justamente lo que ustedes deben haber visto en otras oportunidades, las pinturas estas rupestres, que era lo que estaba más cercano al hombre, ¿verdad? Lo que hacía en su vida diaria, en lo cotidiano. Y entonces dejaba antecedentes de lo que él veía, los animales que manejaba, cómo los cazaba, o sea, prácticamente lo mínimo de actividades que tenía lo ha dejado. Y estas son pinturas que han quedado en algunas bóvedas, en algunos techos, en algunas cavernas, ¿verdad? La caverna de las manos es la más conocida. Y podemos decir que, bueno, ese fue el primer antecedente registrado que conocemos de lo que es una comunicación, ¿verdad? Una forma en que el hombre se expresaba con los demás, con los que estaban cerca. Se sabe que el hombre no vive solo, vive en sociedad. Aun cuando fuera primero esa mujercita que lo acompañaba, cuando vieron ustedes los gráficos, que hay de que siempre traemos como que venía con un garrote, este hombrecito de la época de la edad prehistórica, y bueno, y venía la mujer atrás, bueno, con esa mujer se tenía que comunicar y con los demás, de otras tribus, de otros familiares, y así fueron los primeros antecedentes que tenemos. Luego, en la figura central tienen los jeroglíficos. Eso, si han estudiado historia antigua, bueno, sabemos que entre los egipcios hubo una de las manifestaciones más claras de lo que era un tipo de comunicación, casi como la escritura, pero a través de jeroglíficos, símbolos, siempre símbolos, ¿verdad? Que significaban distintas actividades que hacía, distintas comunicaciones, bueno, lo que él tuviera que expresar lo tenía que hacer a través de estos jeroglíficos, que son digamos, la característica más llamativa de lo que eran los símbolos estos. Y bueno, y hoy actualmente el hombre expresa en cualquier tipo de comunicación, en lo que tiene que ver con lo gráfico, todo lo que él siente, ¿cierto? Y hay
volcado podemos hacer análisis más de lo que es los colores, las formas, representa la realidad, representa la surrealidad, o sea, el surrealista, representa el impresionista, o sea, ya entra más como el lado de lo artístico. Pero vamos a ver entonces de la representación gráfica, cómo se reconoce que es un lenguaje universal y podemos pasar a lo que es el dibujo técnico, o sea, cómo es el salto ¿verdad? De aparecer de algunos dibujos a el dibujo técnico. Entonces, Diana, y cargando la otra. Y bueno, tenemos que reconocer y dejar bien claro que esto llegue a todos, que los ingenieros y los arquitectos son los que más usamos la expresión gráfica como comunicación. O sea, nosotros expresamos todo lo que sean ideas. O sea, idea es una etapa anterior a lo que es un proyecto. El proyecto es algo que a mí, como profesional, o a ustedes en el caso en que lo sean, tienen que desarrollarlo porque lo tienen, lo generan ustedes, lo van los ingenieros obviamente lo van a ingeniar, lo van a armar, y eso hay que expresarlo, ¿verdad? Porque de la cabeza de uno no lo podemos transmitir al otro. Entonces tenemos que dejarlo plasmado. Esa comunicación que se hace es la expresión gráfica que tenemos. Y tanto ideas como proyectos, como también tenemos la habilidad, a través de manejar este lenguaje o esta expresión gráfica, de leer lo que otros hacen, ¿verdad? Igual que lo que hice yo, se lo puedo dar a conocer y lo van a interpretar igual, porque justamente ese es el tema de lo que tenemos como comunicación, ¿verdad? Hay un mensaje que se comunica y hay un emisor y un receptor, y eso se lo toma, se lo aprende, y con los mecanismos que tenemos para hacer el reconocimiento de la expresión gráfica, podemos decir que reconocemos qué quiso decir el otro, y yo pude darle a conocer lo que quise decir yo. Acá está plasmado prácticamente una estructura en la izquierda, en la imagen izquierda, y bueno, y un proyecto de una propiedad de 2 plantas que está hecha con un croquis. Simplemente con rayas, estas son como croquis y esta sería como un plano, pero específicamente de lo que sería un sistema estructural. Y sí tenemos abajo lo que estamos marcando como, para hacerte más claro, dice, bueno, ¿es gráfico? ¿El lenguaje es gráfico? ¿O la expresión? Porque son símbolos, son líneas y suelen ser cifras, los números, los valores que ponemos. Es universal porque obviamente sirve para todo el mundo. Y es preciso porque es estricto, o sea, yo no puedo inventar una forma de decir, bueno, esto es un árbol. Si yo sé que sabemos cómo vamos a graficar un árbol, una puerta, o cómo que tenemos que graficar un muro de ladrillo, bueno, yo tengo que ser estricto, preciso, cumplir con lo que se dice, porque si no el otro no me va a entender. Y yo voy a dejar plasmado algo que no va a servir para nada, nadie me lo va a poder interpretar. Si a mí me dan un trabajo, igualmente, utilizando alguna cuestión que no sea estricta, bueno, tampoco la voy a poder leer, ¿verdad? Ni interpretar. Entonces, estamos viendo cómo pasamos de lo que era una expresión gráfica a hacerlo un medio de comunicación, y por qué decimos que nos permite expresar e interpretar lo que otros hacen, ¿verdad? Expresar lo que generamos y lo que otros hacen. Acá cuando dice idea, que yo dije, bueno, es una etapa anterior al proyecto, porque el proyecto ya es más terminado, más consumado, y bueno, y si eso se va a materializar, ya lleva una serie de detalles y sería completo, ¿verdad? Para que uno lo pueda ejecutar. Y ejecutar ya es la máxima de las expresiones, ya no podríamos hacer más que eso, evaluarlo o sacarle alguna crítica, alguna conclusión. Pero bueno, y fíjense cómo son distintos los distintos gráficos que se hacen. En estos 2 gráficos longitudinales que hay en la parte de abajo, tenemos uno que está marcando una serie de, como si fueran ondas, y en ese caso está representando lo que cualquier persona que trabaja con la agrimensura, que trabaja con la arquitectura, con la ingeniería, más con la parte, digamos, de topografía, puede estar reconociendo que son cotas de nivel. Y las cotas de nivel tienen toda la importancia que debe tener, porque justamente me dice a cuánto del nivel del mar estoy ubicado, y por supuesto que si eso no es plano, me voy a ir diciendo cómo son las distintas ondulaciones.
Y en el otro caso tenemos altura, tenemos puesto una estructura que también está diciendo en altura, unos terraplenes, cómo podemos interpretarlo. Entonces, a lo mejor un ingeniero vial o un ingeniero hidráulico y un topógrafo o un ingeniero en lo que hace la parte de vial, ¿sí? Para estos gráficos. Entonces, cada uno tiene algunas especificidades que son propias de la competencia que tiene, ¿verdad? Si es el arquitecto, si es el ingeniero, y dentro del ingeniero todas las habilidades que tiene, todas las competencias. Mimi, Sí, sí, sí. te agrego ahí la importancia, digamos, de ese croquis que se ve que es como los departamentos en altura, una residencia. La importancia, digamos, de la mano, del dibujo a mano alzada, ¿no? Seguro. Prácticamente expresa una idea bastante acabada de lo que esa persona está Sigue tratando las de mismas expresar. normas que el dibujo que se hace con instrumentos, o que se lo hace con algún sistema de ayuda de estos de acá, ¿no? Con las Claro, mismas normas, las mismas, pero fíjense cómo tiene la misma presión haciéndolo a mano. Y lo importante que es, porque eso puede ser una etapa preliminar y mostrar todo. claro, exactamente. En la búsqueda, digamos, de lo que él está intentando diseñar, traza estos croquis, dibuja estos croquis, que es lo que claramente se está imaginando del objeto, la construcción que Sí. quiere. Y bueno, ya si seguimos un poquito más profundizando, podríamos decir que a la izquierda, no, antes de pasar, Diana, el de la izquierda, allí ya estamos trabajando con una cuestión de perfiles, alturas, medidas que son tomadas sobre distintas coordenadas o abscisas y sistemas de coordenadas, ¿verdad? Y esas me están dando a mí precisión sobre algunas de las cuestiones que pueden pasar, puede ser en lo que está al lado o en el otro, ¿verdad? Pero justamente esa ya es con ayuda de algún sistema de diseño asistido. Bueno, por lo que sería una computadora, ¿verdad? Ya digitalizada. Ahora sí, Diana, gracias. Bueno, y aquí dice cómo ha ido evolucionando. Esto es cómo se empezó, cómo llegamos a hoy, digamos, a manejarlo. Y entonces, el otro era una reseña breve, ¿verdad? Y bueno, volvemos a la prehistoria, donde tenemos los primeros antecedentes, dice, pero que son escasos estos testimonios o documentos, y son pinturas inacabadas en paredes y techos de grutas. Lo habíamos dicho, se podrían encontrar ahí, y era mínimamente las actividades que hacía el hombre en esa época y que quería dejar registro o como antecedente para comunicarse con ellos, o sea, con los que tenía cerca o con otras tribus, otros pueblos, ¿verdad? Entonces, estaban sin terminar y han quedado en paredes y techos. Y bueno, lo más conocido les decía yo que era la que no tenemos acá justamente, pero es la que aparece en las manos, o sea, la gruta de las manos, ¿no? La cueva de las manos. Si venimos un poco en lo que es la historia, haciendo un salto grande, bastante grande, viene lo que es el Renacimiento. En el Renacimiento estamos hablando siglo XVII, ¿verdad? O sea, estamos hablando año 1600, 1700. Dice, ya aparece un método para reflejar la realidad lo más fiel posible. O sea, los artistas renacentistas, que eran los que tenían realmente más brillo y se destacaron más en el Renacimiento, ya les interesaba, a través de métodos, poder reflejar la realidad, no tan simple con pinturas que fueran rupestres o marcadas en una gruta, sino que con métodos para reflejar esa realidad. Y ya los grandes artistas, y en esa época también quien se da a conocer, y tenemos muchos antecedentes de él, es Leonardo da Vinci, por ejemplo. Él hizo pintura como artes, escultura y arquitectura. O sea, ya dejó plasmado todo lo que se podría reflejar en el arte. En el caso del cuadro que está en el medio, que no sé si se puede ampliar, después ustedes háganle zoom, pero fíjense que estamos hablando siglo XVII y estamos hablando de una persona, o sea, está conociendo todo lo que es la pintura, la escultura y la arquitectura y está reflejando ya cuestiones que hacen a su ingenio, a su inventiva. Y bueno, él ya estaba haciendo croquis sobre lo que podría ser una rueda, ¿sí? Que fue inventada mucho después,
lo que podía hacer, bueno, hizo algunos croquis sobre lo que era un helicóptero, o sea, ya una máquina que volara. Y fíjense que él introduce ya, esto que decíamos, que utilizan métodos, él introduce algo que ya no lo muestra como plano. Fíjense, las figuras de arriba son súper planas, están en una sola vista que uno tiene y puede apreciar el alto, el ancho, el alto, por allí, bueno, tiene algunos movimientos, pero en lo que hace a Da Vinci, ya, o sea, hablando muchos años más en tiempo, acercándonos, tenemos que utilizar perspectiva, o sea, él está usando líneas que parten de un punto o van hacia un punto donde tenemos puesto nuestros focos. Y entonces eso le permite al ver de distintos lados lo que él está generando, ¿verdad? Ya no es una cuestión de que se ve una figura así plana, hecha en una pared. No, él es como que está viendo otras caras más que son no solo el ancho y el alto. Entonces, esos son los métodos a que hacemos referencia que se empezaron a utilizar. Y aparece, por supuesto, el dibujo artístico, que es aquel que decíamos, ya se expresan ideas, se expresan sensaciones, o entra la imaginación de la persona que está dibujando, ¿verdad? Y allí, bueno, ya esos son los verdaderos, o los surrealistas, o los impresionistas que hacían cuestiones que no las tenían ahí en la mano para verla, ¿verdad? Y todo lo que hace al tema de pasión, que siempre se ha dicho varias veces, pero llevado a lo que es la emoción, las sensaciones que uno percibe. Y si vamos en esta línea de los primeros gráficos, cómo ha ido evolucionando, el último que aparece acá es el dibujo. Y aparece el dibujo ya no el artístico, ni aquel que venía desde la prehistoria, ni el otro que le innovó en algunos métodos, sino que es el dibujo técnico, el que nos interesa a nosotros, a donde queríamos llegar. Y fíjense que como una sucesión de líneas que están mostrándonos de alguna manera distintos locales. Eso más adelante sabrán lo que bueno, que es una vista desde arriba, y que por allí los civiles le vamos a llamar planta. Y si no, vamos a representar forma, dimensiones, y lo más exacto posible. Y fíjense que acá ya no lo estamos viendo de un solo lado, al gráfico de al lado, o sea, estamos viendo un cilindro, una base, que la vemos que es cuadrada. Aparte, si no vemos las medidas, lo estamos apreciando bien claro. Y el cilindro parece que es más alto, o sea, en ese tipo de gráficos ya estamos usando algún método que nos permite ver más allá de una sola cara y nos permite verlo en general. O sea, aparece este tema que decíamos que lo generó ya Da Vinci, es la fuga, o sea, puntos de fuga que ahí me permiten apreciar qué pasa en otras caras que no serían únicamente una que yo estoy parado de frente. Entonces, se representan las formas, se pueden representar las dimensiones, o sea, vemos las dimensiones, y se está tratando de hacer un gráfico lo más exacto posible, de lo que es lo que vamos a representar. ¿Se entiende hasta acá? Se entiende perfectamente. Sí. Bueno, ha sido bastante claro, bastante resumido. Y fíjense, hablábamos del año 2700, 1600, decíamos en la época del Renacimiento, pero acá aparece Gaspar Monge. Y este es un personaje que vamos a tener muy en cuenta y muy importante lo que generó. Bueno, acá está la época en que él desarrolla toda su actividad, o sea, nace en el 1746 y fallece en el 1800. Gaspar Monge trabaja con la geometría analítica tridimensional, ¿sí? Y es tan importante que genera el método de Monge, que es el método que más vamos a usar, y se hizo más público, más popular, entre la gente que trabaja con el dibujo técnico. Los ingenieros lo manejan, pero al dedillo. Y fíjense que hay una parte que es analítica, que es geometría analítica tridimensional, pero la otra parte sería la gráfica, ¿verdad? La gráfica. Y desde la parte analítica podemos decir que pasamos a estas representaciones gráficas donde yo tengo un punto ubicado en el espacio y a partir de ese punto puedo pasar a representarlo perfectamente en una hoja, en una pizarra, en una pared, y podría representar, si tengo más puntos de referencia, con 2 puntos que tenga, que voy a tener una línea. Y a partir de una línea,
si yo veo y lo asimilo a un cuerpo, por ejemplo, ese triángulo que está allá que parece ser una pirámide, pero si yo veo la cabeza, yo digo, tengo una línea ya, partí del punto, ahora con 2 puntos tenía la línea, y si tengo más líneas, tengo una cara, ¿verdad? Tengo una superficie plana, pero si luego esta superficie las tomo como distintos planos y a todos los voy vinculando y llego a hacer esa representación tridimensional en un papel que no tiene nada de tridimensional, porque el papel sigue siendo bidimensional, yo tengo el ancho y tengo el alto. Entonces, a partir del método de Monge, que después vamos a hablar bastante, y lo que nos haga falta realmente, yo voy a decir, mira, este hombre lo que pudo generar, un método que nos permite reconocer cualquier cuerpo en el espacio a partir de un primer punto. Y con ese punto trabajar con varios puntos, de varios puntos sacar las líneas, las aristas, esas aristas van a ser de un cuerpo, bueno, voy a tener los distintos planos que forman ese cuerpo, y yo voy a poder perfectamente traer a una hoja bidimensional, insisto, donde sí puedo trabajar con es algo que está en el espacio, entonces ya lo veo tridimensional. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Ustedes van a tener después materias con esta geometría analítica y van a tener la parte de lo que es Monge, entonces van a ver cómo se hace, o sea, el método cómo es. Pero lo principal es entenderlo, porque bueno, uno tiene que manejar cuestiones que hacen a esto de la representación. Y lo tiene que manejar en la cabeza. Chicos, no hay otra. O sea, para poder yo tirar cualquier línea, cualquier cuerpo o un plano sobre un papel, sea la hoja que tengamos que usar, bueno, yo primero me lo tengo que imaginar en la cabeza. Igual que si voy a generar un motor con un acople particular o con alguna pieza muy específica. Lo veo primero en mi cabeza, y luego, manejando las técnicas de esto, de la proyección, todo lo que hace a las normas para dibujar, yo voy a ser capaz de transferirlo a un papel, a un plano. Y entonces decimos, los sistemas de representación, en general, todo lo que son los sistemas, y el método de Monge en particular, son las cuestiones que son pilares en lo que hace a toda la carrera de los ingenieros, ¿verdad? Todos los futuros ingenieros están asentados sobre estos 3 pilares básicos. Y uno de los pilares justamente es la comunicación técnica. Y ese es el objetivo de la materia nuestra. O sea, empezamos a hablar muy liviano, muy light de lo que es el dibujo, el dibujito, la pared, lo que fuera, en las cuevas, cómo vino todo. Pero hoy tenemos que hablar que son los 3 pilares básicos en los que se asienta la carrera de cualquier ingeniero que estemos hablando va a salir de acá, ¿no? O sea, los futuros ingenieros. Y justamente la comunicación técnica, que es justamente el objetivo de esta materia, es el principal, o sea, es uno de los básicos. Luego está la física y obviamente la matemática. Por eso que ustedes van a tener mucha parte de instrucción, de conocimientos, y pasarle mucho conocimiento de lo que es física, matemática, y pareciera que el dibujo es algo como que, bueno, se da en primer año en algunas carreras, después no se lo ve más. Después se le da intensidad en lo que hace a las carreras que tienen más necesidad, pero es básico conocer esto de cómo nos comunicamos técnicamente, y que ya no es una cosa muy light, ya pasa a ser todo lo que hace a los sistemas de representación y todo lo que hace al método de Monge en particular. Con eso podemos decir que pueden salir con el título tranquilamente y salen los ingenieros. ¿Está claro? ¿Está acá? Está claro. Bueno, es como contado un dibujito, ¿verdad? Como si fuera un cómic, pero es lo más simple, lo más resumido, sintético que podíamos hacerlo, para que les llegue a ustedes todo esto y cuál es la importancia, ¿verdad? Si por ahí ha quedado algo, estamos para responderlo. O sea, ¿podemos seguir, Diana? O bueno, o si hay alguna consulta hasta acá. No recuerdo que sigue, Diana. No sigue el Está bien, no, está bueno que paremos un poquito, porque ahí veo que no nos vamos, que sea tan teórico esto así, de que nos estén escuchando,
Sin embargo, como dice la profe, es importante que ustedes, esta síntesis que hemos hecho de la introducción de lo que son los sistemas de representación, quede bien fijado como conocimiento para que nos va a dar pie a nosotros que cuando nos transitemos el ciclo lectivo 2021, esto ya está bien incorporado. Está puesto, yo creo que lo hemos subido también al campus. Por favor me dicen si estoy equivocado o no. Lo verificamos. Y si no, lo subimos hoy para que ya les quede para ustedes. ¿Hay alguna pregunta para que hagamos? Y si no, continuamos un poquito más porque son menos cuarto. Sí, no, continuamos con el teórico, aunque podríamos tomar 2 clases, pero bueno. Profe, Bueno, sí. respecto, por ejemplo, a lo que es la parte estricta, ¿no? Con el cumplimiento de las normas, por así decirlo. El manchón, por ejemplo, se tiene en cuenta si la persona es zurda, digamos, por el hecho de que escribimos con la mano o sea, escribimos y la mano pasa después, no sé si me entiende. No, o sea, vos vas a tener vos vas a hacer vas a viabilizar el trabajo de representar con un poco más de esfuerzo. A lo mejor tenés que interpretar vos lo que decimos, bueno, tome con la mano derecha el lápiz, qué sé yo, vos lo vas a tomar con la izquierda. Pero si yo digo que es un movimiento de la muñeca, no te va a quedar otro que hacerlo con la izquierda y va a ser siempre el movimiento de la muñeca, ¿sí? Ahora, si yo te digo, levemente apoyado el codo y te vas a mover en un trazo recto, una línea recta, pero te vas a mover en una línea horizontal y allí ya vas a hacer un poquito más de la muñeca, ya hay un movimiento de lo que es el antebrazo, bueno, vas a tener que despegarlo del tablero. Es solamente dar vuelta a ese sentido de lo que es derecho e izquierdo, pero lo demás tiene que ser igual, no hay nada que diga que no podés o pueden más los demás, ¿verdad? Nada que ver. Al contrario, el hecho de que vos tengas el manejo de la izquierda hace que por allí puedas manejar la derecha también. Y eso ya es abundante, ¿verdad? Ya sos ambidiestro. Pero bueno, es lo único que tenés. No tendrías ningún otro problema. Reinterpretar lo que decimos cuando está puesto derecho o izquierdo. No sé, bueno, ¿ustedes qué opinan, chicos? Sí, totalmente de acuerdo. Yo Además considero que sí, es decir, es trasladar los instructivos que por ahí nosotros vamos explicando para la mayoría que puede ser que trabaja con la derecha, bueno, a aquellas personas que les toca trabajar con la izquierda, es trasladarlo y no nos va a cambiar nada. Es como, a mí no hay diferencia. Hay que ver si por ahí, a mí, yo que soy... yo creo que tienen más posibilidades de desarrollar la derecha y bueno, y ese movimiento de la izquierda les sirve también, o sea, ya tendrían doble, Exacto. digamos, que nosotros somos más Claro. torpes con la izquierda, ¿verdad? No somos capaces de hacer nada. De 10, buenísimo. Bueno, si no hay preguntas, seguimos, profe, con el tema ¿No de hay lo que más? son... ¿Te quedó claro, Sebastián? ¿O por ahí va Sí, la profe, pregunta tuya? quedó claro, exactamente. Sebastián, por ahí yo te quería dar mi punto de vista, digamos. Nosotros cuando evaluamos los trabajos prácticos, evaluamos el producto terminado, digamos, ¿no? El proyecto, el trabajo práctico, la última versión, digamos. Y evaluamos la calidad del dibujo, ¿no? En cierta forma. Ahora, si vos dibujas muy bien y sos zurdo, eso queda representado en el dibujo, ¿me entendés? Si sos derecho y dibujas muy bien, eso también queda representado en el dibujo. Nosotros evaluamos la calidad del trabajo práctico, por así decirlo, ¿no? O sea que si vos tenés habilidad y destreza para dibujar, quédate tranquilo que vas a lograr un buen resultado. Yo no sé a qué viene tu pregunta, digamos, si a vos se te dificulta dibujar con la zurda o sos diestro, ¿no? No, profe, yo preguntaba justamente por el hecho a la hora de evaluar. No, De como te todas digo, maneras, sí, Víctor, nosotros termina. evaluamos el trabajo práctico
el trabajo final, digamos, ¿no? De cada trabajo práctico tiene un plazo, se entrega, y se supone que vos entregás ahí tu mejor versión, digamos, ¿no? Después de haber practicado, de haber hecho bocetos y demás, presentás tu trabajo práctico. La verdad que yo nunca me di cuenta si un trabajo práctico está dibujado por un zurdo o por un derecho. Simplemente corregimos lo que ahí se expresa, ¿no? Cierto, no se distingue, ¿verdad? De todas maneras, sí voy a agregar lo que dice el arquitecto con el tema de la evaluación final. Obviamente que cuando el alumno tiene una cierta capacidad para poder trazar una línea, lo vamos a ver desde el borrador, desde el proceso de elaboración. Es decir, aquel alumno que vamos viendo, que presenta, que trabaja, que consulta y que hizo un borrador y que no le salió y que vuelve a hacer otro borrador, va a llegar a un producto final que realmente se va a notar el avance y todo ese camino que ha ido transitando para llegar al producto final. Entonces, pero si en un principio uno le cuesta, si en un principio alguno dice, no, esta línea no me salió o este ejercicio no me salió, pero vemos que hay una dedicación, una elaboración, que hay una práctica permanente, bueno, va a mejorar eso, que el producto final será de otra calidad con respecto a lo que ha iniciado. Así que no es que uno les va a dar, o en cualquier materia, digo, no es que uno les da un trabajo y ya lo tienen que saber. Es como todo, se va adquiriendo determinadas competencias para que ustedes obtengan un producto final acorde a los objetivos que se plantean para cada uno de los trabajos prácticos. Por otro lado, Jessy, la arquitecta, hablaba de este señor geómetra Gaspar Monge, y bueno, justo mencionaba en los siglos, digamos, 1700, 1800, en donde él trabajó esta época. Él era un francés, un estratega, digamos, formó parte de la milicia de Napoleón, y fue una década donde estaba todo pensado, ¿no? O sea, no nos sorprende hoy por hoy cuando estudiamos a Gaspar Monge de decir, bueno, a ver, ¿por qué este señor pensaba un punto en el espacio? ¿Cómo lo iba a graficar? Y claramente, si pertenecía a una idea, a equipos, digamos, de milicia, en donde todo se pensaba, Napoleón está considerado como el estratega militar más grande del mundo. O sea que a partir de esa conceptualización, yo creo que nada se dibujaba porque sí. Claramente, si él logró desarrollar esa doctrina, que es la geometría analítica, claramente era gente que pensaba demasiado, digamos, a la hora, digamos, de dibujar. Yo creo que nosotros, y sobre todo ustedes que están en esta carrera, que van a ser futuros ingenieros, todo lo tienen que pensar, todo lo tienen que analizar, hacer las pruebas necesarias que ustedes consideren, a efectos, digamos, de lograr un buen trabajo práctico, un buen examen, una buena calificación, o lo que sea, ¿no? Todos los trabajos prácticos que nosotros, ustedes van a tener que desarrollar durante el transcurso del año, hay que sentarse y pensar, observar, para recién producir y dibujarlos bien, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, digamos, no sé si tanta destreza, porque ustedes recién recién se inician con el tema del dibujo. Tienen algunos trabajos a mano alzada, pero el resto son con instrumentos, y eso ya un poco que facilita y están un poco más acostumbrados a trabajar. Pero sí, si ustedes se presentan con un dibujo, con un trabajo, una pieza mecánica, lo que fuera que tienen que representar, y ni siquiera prestan atención cómo está construido eso, cómo se ha ido conformando esa pieza, y difícilmente lo vayan a poder dibujar. Así que bueno, un poco con esto quiero redondear lo que la arquitecta recién decía. Lógicamente van a tener el apoyo de todo el equipo de los docentes para que puedan llegar a un buen nivel. Así que bueno, ahí eso nada más. está la esencia de nuestras clases de introducción a los sistemas de representación en el cursillo de ingreso. Esto que habla el profe. Hay mucha gente que se enfrenta por primera vez con estos temas, con estos conceptos. Bueno, acá vamos
encaminándonos, vamos introduciéndolos para que no sea tan de golpe, y ya tengan alguna práctica ustedes con ese práctico que le hemos enviado, algún ablandamiento, que es lo que yo decía en la clase anterior, para que ustedes puedan comenzar a hacer ejercicios en el ciclo lectivo. Ya vamos a comenzar con hacer ejercicios. Por supuesto que esto del ablandamiento que nosotros buscamos a partir de ahora no significa solamente en ese práctico. Es lo que yo siempre les digo a todos. Cuando ustedes están estudiando, cuando están como Joaquín, está copado con un buen vaso de agua, y a la vez puede estar viendo un partido de fútbol, o pueden estar hablando por el celu, o viendo una película. Es decir, busquemos este elemento que nos tiene que acompañar a los ingenieros, que es la hoja y el lápiz. Y entonces, en vez de estar no sé qué, señalando, rascándome la cabeza, tomen el lápiz, rayen, líneas horizontales, líneas verticales, letras, escriban en hojas cuadriculadas, redondeles, circunferencias, rectángulos, a mano alzada. Y es increíble como mi mano, como cualquier otro movimiento del cuerpo. Es decir, si yo me entreno y empiezo a caminar, voy a andar caminando siempre porque mi cuerpo va a responder. Bueno, la mano es igual. Entonces, si yo tengo el hábito de usar mi lápiz, que se los recomiendo que lo usen también en otras materias, dejen un poco la lapicera y sí, escriban, toman apuntes, hagan la fórmula, hagan ejercicios de matemática, de análisis y todo lo que tengan con lápiz. Entonces, más todavía van a tener esta soltura y esta facilidad, que es lo que nosotros buscamos y nuestro objetivo principal para ustedes, los ingenieros. Profe Roy, quedan 2 diapos con el tema de los sistemas de comparación. Bueno. Y vamos a pasar a la otra parte, o vemos si lo dejamos para la próxima clase. ¿Tenemos un break ahora, arquitecto, o no? No nos va a dar el tiempo. No, yo no diría, porque nos queda y son las 7 ya, me queda una horita. Vamos a seguir acá, que no es nada pesado esto, es como dice la profe, a modo de cuento, si lo quieren lo toman así, es una cuestión, repaso rápido que vamos haciendo. Seguimos acá, profe. Bueno, y ahora, como hicimos alusión al tema de los sistemas computarizados, o sea, que nos permiten digitalizar esto como un sistema de apoyo a lo que es el diseño, o sea, sentirse asistido por estas herramientas que son las computadoras y los sistemas que se generan, uno puede hablar del CAD en el caso del sistema, como dije, diseño asistido por computadora. Y puede ser para la parte de la manufactura, también asistido por computadora en lo que hace CAM. Y entonces, si uno se pone a revisar un poquito y tener algo de, así como para ir puntualizando, estos sistemas existen desde el año 60. O sea, ustedes son jóvenes y todo, pero estamos hablando de, saquen la cuenta, ¿cuántos años para atrás? 50 años, ¿sí? Para atrás, 60 años. Bueno, y entonces decimos, hoy conviven y se complementan con el dibujo técnico tradicional. Cuando esto se incorpora, o sea, a lo que es el diseño, ya se tiene que tener en cuenta que siempre van a ser conviviendo con el sistema tradicional, o sea, y complementando la tarea. Digamos, el CAD no existe por sí solo se lo reconoce, es una herramienta y es un avance tecnológico en permanente evolución, o sea, altamente reconocido como apoyo. Uno puede simular la realidad, puede hacerlo funcionar, siempre en lo que es de gráfica, y sirve para analizar las distintas características que puede tener una pieza o algo, sin tener que construir el modelo. O sea, lo puedo ver en situaciones distintas, lo puedo ver haciendo cualquiera de las características que tiene. Bueno, yo puedo señalarlas y puedo verlas, pero sin la necesidad de hacer el modelo, o sea, tener que hacer una matriz y poder verlo, ¿verdad? Y con eso yo puedo ir tomando distintas decisiones que me sirven a mí
para reconocer que esto es un tiempo que lo puedo ir ganando, ¿verdad? En precisión, acelerando el tiempo y en perfección, porque yo puedo manejarme siempre con distintas opciones que no debo estar haciéndolas, dibujándolas y poniéndolas en la situación de lo que es cada uno de los croquis, por ejemplo. Y entonces tenemos que reconocer que en un taller de dibujo, en una empresa, en una oficina de diseño, tienen que convivir. Acá estamos viendo gente que está trabajando con una computadora y gente que está trabajando en el tablero, como fue, bueno, hasta hace, qué sé yo, año 80, hasta el año 80 los que estudiábamos ingeniería y estudiábamos arquitectura, teníamos que trabajar con los tableros. Me incluyo porque yo hice eso. O sea, ya más evolucionado en el tiempo, el caso de Diana, y con muy poco margen, o sea, pueden ser 5 o 10 años, pero como esta cosa que avanza, y es una tecnología que nos permite esto, ir evolucionando y perfeccionando diariamente, es justamente lo que tenemos que reconocer que tiene de bueno el sistema de pensarlo como algo que conviva. Y, y está dentro de lo que está la personita hasta que está trabajando allá, tiene que tener en su cabeza los mismos conocimientos que tiene que tener el que está sentado en la silla trabajando con la computador. O sea, eso que decíamos que lo tiene que visualizar y tiene que saber representarlo y tiene que saber hasta dónde le permite todo el conocimiento de él técnicamente manejarlo, ¿verdad? Porque si no manejan esa ley mínima de lo que es la representación gráfica, no le va a servir prender la computadora. Y siempre con eso de decir, bueno, necesitamos que la aprenda alguien, ¿verdad? Tiene que ir la persona y enchufarla, y bueno, o darle batería o lo que fuera. Pero el tema es reconocer que no es que uno sabe dibujar porque se sienta con una computadora, no, porque va a tener una serie de herramientas, pero no va a saber cómo usarlas. Y el que lo hizo en el tablero tuvo que estudiar lo mismo y por el medio de todos los instrumentos que manejaba y el momento que estaba, o sea, en el espacio-tiempo que le toca desarrollarse, lo hacía con los instrumentos que tenía a mano, o sea, sus herramientas. Y eh, sería necio decir que no pueden convivir, deben convivir los dos sistemas. Y allí es donde se logra la perfección. ¿Podemos seguir, Diana? Y bueno, ¿qué tareas podemos hacer? El hombre está pensando, eso es lo único que la máquina no puede hacer, ¿verdad? La más evolucionada de las PC, la más evolucionada de cualquier aparato que tengamos, que maneje, bueno, algoritmos y que venga para sistemas digitales, no puede pensar. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la máquina? Prepara originales porque yo le doy todas las instrucciones para que lo haga, le doy todas las consignas y busco todas las condiciones para que pueda hacerlo, revisa, y yo también le doy la consigna cómo hacerlo, corrige, pero yo no tengo que decir que tiene que corregir, y sobre todo almacena, o sea, almacena, es una cuestión que tiene allí todo un cúmulo de información que a veces, si está bien procesado y está bien armado, es lo que más nos sirve porque podemos manipularlo y tomar de eso. Entonces, nos da tiempo que a lo mejor a ustedes les lleva, y a mí, obviamente, a cualquiera, que tenga que dibujar horas y horas sentado mientras que uno dibuja y aplica toda la técnica y aplica toda la normativa y todo. Bueno, la máquina lo hace más rápido, pero el puntapié inicial lo da el hombre. Y entonces, la máquina podemos decir que no piensa, es claro eso, y que ejecuta las órdenes que sí le da un humano, una persona. Y entonces, una persona que conoce todo sobre la teoría de la proyección, lo conoce porque lo maneja, ¿verdad? Y tiene experiencia en el dibujo ordinario, maneja los conceptos de diseño, se puede decir que estamos teniendo todo en la mano para hacer una tarea que se puede realizar en menor tiempo y con mayor precisión. Que nunca va a poder decir uno, sí, la máquina va a reemplazar al dibujante técnico. No, porque no va a saber por dónde empezar. Entonces, el tipo que tiene la teoría de lo que es la proyección, o sea, maneja todo lo que hace dibujo y tiene los conceptos claros de lo que es el diseño, esa personita puede ser tranquilamente sacando
que lo sentamos con el mejor equipo, bueno, el tipo que hace justamente un trabajo mucho más eficaz, eficiente y en menos tiempo. Y lo hace con mayor precisión, porque esa tiene la máquina, y la podemos ir ajustando. Pero quédense tranquilos, yo me quedo tranquila que nunca reemplazará a esa persona que va a ir y le va a dar el encendido, le va a dar el on, y es el que la cargó, o sea, o es uno de los que sirvió para cargarla, guardar todo lo que le hacía falta y seguir guardando si va encontrando cosas que le van a ser útiles, son herramientas. Y está claro tomarlo como este sentido y no decir, bueno, ¿para qué me voy a meter a hacer rayas, líneas, todo? Ya hablamos bastante lo que pasaba en una obra, lo que pasaba en una taller metálicas. Todos tenemos que poner granito ese, decir, bueno, está, tengo que dar una instrucción, tengo que dar una solución. A lo sumo podré demorar un rato en que la pueda. ¿Hola? ¿Sí? ¿Está? Siga, profe. A lo sumo podemos, no sé qué, elaborarla y tener al mínimo, en el mínimo tiempo, una solución para lo que está pasando, porque en una obra no podés decirle, bueno, voy a ir al estudio, a mi gabinete, voy a buscar el programa, ahí lo saco. No, tienen que dar soluciones. Entonces, allí están mostrando el conocimiento que tienen. Y el otro conocimiento es saber expresarlo a eso. Y si no lo hacemos a mano, lo vamos a tener que hacer con instrumentos o con la computadora. Entonces, esa es linealmente lo que nos da el producto terminado. ¿Eso también está claro, chicos? Mimi, te agrego algo más, Sí, digamos. por favor, ya me olvidé. Bueno, no sé si ustedes escucharon hablar, chicos, de los modelos BIM. Bueno, eso ¿Modelos qué? No sé si- justamente hoy en el Modelos BIM. Estos modelos, digamos, hay programas especializados como Revit, que por ejemplo, nosotros construimos, yo siento como un eco, no sé si es mi máquina o... Sí, es Carlos, por decir. Bueno, así rápidamente les digo, va a ser prácticamente imposible, digamos, operar con estos nuevos programas. Todos tienen la base de CAD, ¿no? Pero para poder trabajar en CAD yo tengo que saber dibujar en tablero y tener cierto conocimiento para recién poder dibujar bien en AutoCAD. Y a su vez, para poder trabajar en estos modelos BIM, voy a tener que tener cada vez más precisión sobre el dibujo. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, por ejemplo, si yo, para los ingenieros civiles, supóngase que tengan que diseñar no sé, un edificio en altura, y ustedes necesitan financiamiento externo, por ejemplo, no les van a pedir los planos en AutoCAD ahora. No les van a pedir, a ver, mándame la planta, mándame los cortes, mándame la planta de instalación eléctrica. No, en este modelo BIM ya viene todo conjugado. El programa resuelve la instalación eléctrica, la instalación sanitaria, los cruces entre cañería y la estructura, etcétera, cómputo, presupuesto, análisis de precios, todo lo que a ustedes se les ocurra que van a estudiar, digamos, en el transcurso de la carrera, esto está sintetizado, digamos, en estos modelos. O sea, directamente cuando nosotros enviemos un proyecto, mandamos el proyecto ya definitivo. Pero, lógicamente, para poder manejar este tipo de programa, tenemos que tener un manejo técnico del dibujo, de la construcción, de las estructuras, etcétera, etcétera, que van a ser, lógicamente, saberes que ustedes van a ir durante el transcurso de la carrera aprendiendo, pero si no sabemos dibujar, es imposible prácticamente trabajar en estos modelos. Revit, por ejemplo, es uno de ellos que ya está, digamos, ya está reemplazando prácticamente al AutoCAD, porque nos permite trabajar varias personas, varios equipos, así como ustedes veían recién en la diapositiva anterior, todos podemos estar trabajando sobre un mismo proyecto a la vez y verificándolo, ¿no? O sea, lo podemos ir verificando. Por ejemplo, si yo diseño, un ingeniero electromecánico diseña la instalación eléctrica y pone, no sé, coloca luminaria de tal característica, lo puede estar verificando permanentemente. Pero bueno, claramente para manejar estos programas, para estos modelos, vamos a tener que estar desarrollado mucho sobre el tema del dibujo. Así que bueno, yo les digo que
traten de aprovechar este año que tienen al máximo, digamos, el tema, digamos, de todo lo que es representación gráfica, porque después todo lo que ustedes aprendan acá se va a aplicar de una u otra forma en la computadora. Así que bueno, eso, Mimi, es como para agregarte que cada vez se va complejizando más el tema del dibujo, ¿no? Antes quizás teníamos un tablero, lo íbamos manejando. Ahora ya no solamente tenés el tablero, sino tenés la computadora y programas muy específicos sobre eso. Así que bueno. Exactamente, y van a seguir apareciendo y con más frecuencia, o sea, esto se va innovando, pero esa es la tecnología pura, ¿no? La base siempre es lo mismo, me dice. Claro, acá alguien pregunta. En realidad creo que tiene que ver también con esto si hacemos una comparación de cómo empezaron ustedes a escribir. Si ustedes tuvieron que aprender las letras, tuvieron que aprender las oraciones, tuvieron que poner los conectores, tenían que aprender los verbos, para poder después expresarse verbalmente. Bueno, esto es lo mismo. Y ustedes hoy en día dicen, bueno, ¿para qué? Si no supieran escribir, ¿cómo usaríamos el WhatsApp, por ejemplo? ¿Se entiende? Entonces hemos tenido que ir aprendiendo, incorporando, más allá que esto aparece en las tecnologías y que todo se va evolucionando y va avanzando el mundo. Obviamente que van a seguir apareciendo otros sistemas con los cuales nos podemos comunicar, no solamente el WhatsApp. Pero bueno, pero para eso nosotros estamos formados, para eso hemos aprendido a leer, hemos aprendido a escribir, para poder utilizar ahora esta tecnología. Con sistemas con dibujo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si no manejamos este tema de las líneas, de cómo son los tipos, los diferentes tipos, los espesores y montones de otros conceptos que los vamos a ir viendo, difícilmente le podemos dar la orden a la computadora, al programa de dibujo, para que pueda construirnos una elipse con un centro determinado y que sea tangente a un rectángulo. Si no sabemos qué es una tangente, y si no sabemos cómo se construye un polígono, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos. ¿Hay alguna pregunta ahí en el chat? Quería Alcaraz Lucas, que dice que, bueno, que él reconoce que la base siempre es la misma. Y dice, como ejemplo, podés tener la letra fea, pero en la PC ya hay una fuente. Ojo, es lo que decíamos allá también, ¿cierto? Esto de la experiencia y la persona que tenga conocimiento. Lucas, si por ahí vos vas a hacer un borrador, o vas a tener que hacer un croquis rápido de lo que querés hacer, la letra tiene que ser clara. No solo que sea linda o fea, no vamos a lo lindo o feo. Tiene que ser clara y seguir ciertas condiciones que se expresan en la norma. Entonces, no es tan simple. O sea, la máquina tiene un montón de fuentes, vos elegís y le pones la que corresponda. Pero ojo, tenés que saber cuál va a ser la altura, cuál va a ser el espesor, que si no, no te va a quedar armonioso. No va a tener este equilibrio, ese trabajo que vas a hacer. Entonces, está bien que sepas, pero no pasa por lo lindo y lo feo. Tenés que pasar por el lado de que cumpla con las consignas que debe tener la letra esa, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Aparte, si un proyecto está bien graficado, te puedo asegurar, Lucas, que lo que menos se hace es escribir. Por ahí alguna designación, alguna cosita, podés llegar a una pequeña nota, podés algún diámetro, algo, pero si tenés una buena gráfica, lo que menos hacer es escribir. Así Sí, que, para aclarar algo, para poder sobreabundar sobre el tema o dar alguna especificidad de algo, que eso sí justamente tiene que ir con una nota, lo mínimo, ¿sí? No se escribe todo. así que bueno. Sí, yo creo Tratemos que de aprovechar al máximo, chicos, esto, porque a medida que ustedes vayan avanzando en su carrera, se van a dar cuenta que estos programas necesitan todo el tiempo, digamos, de incorporar nuevos conocimientos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en Revit, la simbología de los planos eléctricos, por ejemplo, para los ingenieros civiles, para los electromecánicos, son perfectas, digamos, pero no solamente eso, sino que
también te simula cómo se puede encender una luz, cómo puede hacer circuitos combinados, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que esto va avanzando mucho y nosotros tenemos que estar preparados para estos avances. Y bueno, para tomar decisiones allí, y eso es justamente lo que tienen que saber, está dando el ejemplo clásico. Así que También bueno, creo que tenemos que estar preparados. Me viene en este momento la situación que hoy nos toca vivir con el tema de la pandemia. Por una cuestión involuntaria a uno, de estar en contacto, de poder al lado del alumno, de poder tomarle la mano y decirle, esta línea se hace así, el lápiz se toma de esta manera, el instrumento es este, hoy nos toca esta situación. Entonces, y creo que nadie estaba preparado para poder comunicarnos de manera virtual. Nos fuimos acomodando, fuimos aprendiendo, pero nos toma por sorpresa porque nunca esperamos esto. Alguna vez con la profe Roy habíamos comentado cómo esto va evolucionando y hablábamos que íbamos en algún momento, se iban a dar las clases a través de las redes y con la profe decíamos, nosotros ya vamos a estar retiradas cuando eso suceda. Sin embargo, nos toca hoy vivir esto. Bueno, yo creo que acá también nos puede pasar al revés. Es decir, ¿qué pasa si mañana se interrumpen las redes? Por una cuestión del todo el ahorro energético que tiene, que también es importante, de que conozcan. Bueno, no se puede más, se caen los sistemas, se colapsa, qué sé yo. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos en una situación de trabajo, es decir, bueno, no tengo el servicio del apoyo de esta herramienta tecnológica, como es lo que yo le decía la vez pasada, el tema de los programas de dibujo asistido por computadora. ¿Qué hacemos? Porque se cortó la luz, porque no lo tengo instalado, porque no tengo conectividad, no lo sé. Montones de factores. Bueno, tengo que saber resolver la situación. Y si no la sé, ¿qué veces? Recién voy a empezar a aprender cómo tengo que hacer un croquis, cómo tengo que representar una línea, cómo tengo que construir un polígono. No. Entonces nos preparemos para todos. Y esto es el puntapié inicial. Es decir, con toda esta síntesis que la profe ha hecho de lo que es en una línea de tiempo bastante sintetizado de lo que son los sistemas de representación, tenemos un conocimiento de lo que nosotros, a dónde apuntamos y qué son los sistemas de representación. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Para este vocabulario técnico que nosotros buscamos que lo incorporen a partir de ahora, cuál es la relación de los sistemas de representación con o sin instrumentos tecnológicos. Y además de todo esto, nosotros es importante que sepamos, que ustedes que conozcan, ¿sí? Que yo para poder trabajar con lo que son las representaciones gráficas, no solo necesito la computadora, también necesito de otros elementos por esto que estoy diciendo. Unos elementos que en algún momento le pueden llamar como lo que se llaman los útiles de dibujo. Bueno, para nosotros se llaman instrumentos de dibujo. Acá estamos hablando, vamos a ver, mencionarles algunos instrumentos como instrumentos básicos que nosotros vamos a pedirles que vayan adquiriendo, que vayan teniendo para el momento de que va a servir ya para el ciclo lectivo y para su vida profesional. Algunos lo pueden tener, otros lo pueden incorporar, y otros pueden que ya no estén dentro de lo que es el medio por este tema de, hablamos de la tecnología. En otros años nosotros en las cátedras trabajábamos con hojas y hacíamos láminas, porque trabajábamos con los alumnos, la UTN disponía de una sala de dibujo con unos tableros bastante equipados, con sus taburetes, y podíamos trabajar en los talleres realizando láminas de dibujo. Bueno, esto ha ido avanzando, los planes de dibujo por ahí, los planes de las carreras por ahí nos están pidiendo otras, apuntan hacia otros lados, pero no deja de que veamos la esencia, como es el dibujo técnico. Y para eso, estos elementos de dibujo, instrumentos de dibujo, es que conocemos como el tema del tablero. El tablero, un poco lo vimos en una fotografía, una imagen recién,
pero ustedes también lo pueden haber visto con algunos compañeros, amigos o conocidos, o gente que va a la escuela, a la UNLAR, a la Facultad de Arquitectura, que pueden ser esos tableros portátiles que vienen con unas manijitas y que los podemos trasladar. Otros son de dimensiones más importantes, como por ejemplo el tablero que veíamos recién en la imagen y que tiene que ver con otras dimensiones, y a ese elemento o ese instrumento sería como la base, como nuestro escritorio, ¿sí? Así como utilizamos para poner en la computadora o para escribir, bueno, nuestro tablero sirve para apoyar y poder dibujar en ese soporte, ¿sí? Y ahí, ya teniendo la base, necesitamos poner nuestra hoja, nuestro papel, ¿sí? Ese papel sobre el cual vamos a plasmar nuestras ideas, esta idea de motor, esta idea de circuito, esta idea de escuela que yo tengo en mi cabeza y que la voy a representar en el papel en 2 dimensiones. Y hay diferentes tipos de papel, ¿no? Dentro del dibujo técnico podemos trabajar con un papel opaco, o se puede trabajar que viene con distintas graduaciones, el papel opaco, que cuando digo graduaciones, se refiere a espesores, ¿sí? Y hay un papel que es un papel transparente, el famoso, o si es que lo han escuchado por ahí, el papel vegetal, ¿sí? Que a ustedes les va a permitir sobre eso plasmar los distintos dibujos. Entonces, acá un poco les estamos mostrando a través de estas imágenes las 2 dimensiones de tablero, el portátil y el fijo, ¿sí? Con nuestra hoja. Como les digo, donde nosotros vamos a poder plasmar nuestros trabajos transparente u opaco. En el caso nuestro, trabajamos directamente con papeles opacos, ¿sí? Profe, Sí. una consulta. ¿A qué se refiere con instrumentos de limpieza? Bueno, ahora ahí vamos para eso, ¿ah? Vamos viéndolo como un poco como hicimos este cuadro, que dijimos que vamos del tablero, vamos a seguir al papel, y este papel, para poderlo poner sobre nuestra mesa de trabajo, ya sea el tablero, fijo o móvil, y el que no tenga ninguno de estos elementos va a poder trabajar sobre una mesa firme, pero ese papel no lo podemos poner suelto, o no podemos apoyarlo nada más como un cuaderno. Es importante que lo fijemos. ¿Y cómo vamos a fijar eso? Bueno, utilizaremos, si tenemos una mesa, podemos fijarlo con cinta scotch, la cinta transparente, la famosa cinta adhesiva. Ahora, quien tenga un tablero portátil, porque el hermano estudiaba, un primo, o el padre o la madre lo tienen guardado, podemos utilizar desde la cinta transparente hasta la cinta de papel, la chinche, vienen distintos elementos de fijación, ¿sí? Y ahí ya vamos, fíjense, ordenando, conformando nuestros instrumentos de dibujo. Entonces yo ya tengo la base, el papel, y lo he fijado. Hasta ahí vamos bien. Ahora, yo necesito tener otros instrumentos para poder trazar y plasmar esa representación gráfica. Y voy acomodando mis útiles, mis instrumentos para poder dibujar. ¿Y cuál es el primero que fijamos? Esto que llamamos los útiles guías de trazado. ¿Cuáles son los útiles guías de trazado? Fíjense que acá en la diapositiva habla que es una regla T o paralela, las escuadras, que les hemos pasado el apunte, por eso hacemos mención también, la escuadra de 45 y la escuadra de 60, ¿sí? Y les mencionamos acá los pistoletes. Para eso, fíjense que en esta diapo mostramos los tableros. En la imagen de la derecha hacia la derecha arriba es un tablero que tiene pie, o es un tablero fijo, y tiene una regla que se llama una paralela. Esta regla tiene un sistema, un mecanismo que queda atornillado, fijado en el tablero, y me permite a mí desplazar esa regla que ocupa todo el tablero de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo, ¿sí? Solamente tiene ese movimiento, pero sin embargo me sirve a mí para que yo pueda apoyar una escuadra.
y pueda trazar líneas verticales. Antiguamente y antes de esta regla paralela existía o se trabajaba mucho con lo que es la famosa regla T. Esa regla T que la pueden haber visto también en los chicos de la escuela de la EPET número 1 y la EPET número 2, y el que viene de esa escuela lo puede haber visto, en donde es una regla que tiene son dos maderas, las cuales están fijadas unidas por, siempre se pedía que tenga como un elemento de fijación, que era como un tornillo o un clavo, y encolada, pegada, porque si no, ese movimiento hacía que pierda esa perpendicularidad que era tan importante poderla tener. Y esa regla funcionaba apoyando la parte de la garganta, que se los están, perdón, de la cabeza que está mencionado ahí, en el borde de lo que sería nuestro elemento de fijación, tablero o hoja. Entonces, buscábamos el lado más liso, el más suave y el mejor terminado. Ahí se apoyaba la regla y esta se trasladaba en este sentido también. Pero a la vez me permitía a mí poder apoyar lo que era una regla, una escuadra u otro instrumento. Bueno, el tiempo ha ido evolucionando, como ahora, sigue evolucionando y apareció lo que es la famosa paralela, y que algunos todavía la utilizan y les puedo asegurar que es súper práctica, súper práctica. Volviendo un poco, ya teníamos, sigo repasando y voy agregando, tablero, hoja, fijada, una vez que está fijada, busco otros útiles, como son los útiles guía del trazado, la paralela, la regla T o las escuadras y los pistoletes. ¿Qué es esto de los pistoletes? Son plantillas, que ya lo vamos a ver más al final, que nos permiten trazar, siguiendo determinados o distintos pasos, distintas líneas, sean curvas, empalmes, etc. Ya tenemos las escuadras. Bueno, ahora hay que buscar el elemento o los útiles para el trazado. Esto que les hablábamos al principio. El portaminas con las minas correspondientes y el compás. Son elementos que nos permiten realizar los trazados. Acá hay unas imágenes de los diferentes tipos de papel que ustedes pueden encontrar en el mercado, como es el papel de la hoja vegetal, la hoja lisa y la hoja cuadriculada, que lo que nosotros decimos se utiliza como elemento guía. Es muy importante comenzar por ese, para que puedan tomar cierta familiaridad. El elemento o el papel opaco puede llamarse un papel tipo el Canson, el papel que usaban en la hoja de formato A5, la famosa carpeta que utilizaban en la primaria y en la secundaria, y luego donde hacían láminas o trabajaban en plástica. Es el mismo, solo que con otras dimensiones. Y el papel vegetal. Este papel vegetal hoy en día no se utiliza mucho, es un papel que nos permitía trabajar con lo que eran las tintas, ¿sí? Un papel en el cual uno trabajaba con esas tintas y no se corría, salvo que la deje secar algún momento, porque si no después se venía el manchón, pero hoy en día no tiene mucha utilidad. No es el mejor, podés calcar. Arquitecta, disculpa, ¿me estás compartiendo vos la pantalla? Porque yo no estoy viendo. Sí, ¿se ve la pantalla? No. Sí, profe, yo sí la yo sí veo. la veo. ¿A la vez? Profe, se te debe haber minimizado, se debe haber desplazado para uno de los laterales de tu pantalla. Si es que estaba viendo otra cosa, por ahí lo podés encontrar. Bueno, después viene el tema de las escuadras, que el apunte que les hemos pasado, la verdad que está bastante extenso, en donde hay diferentes ejercicios, pero ustedes pueden apreciar y pueden ejercitarse que a través de estas dos escuadras, como es la de 45, que llamamos 45 grados, porque en sus tiene dos ángulos de 45 y uno de 90, que nos permite hacer la suma de todos y que nos da los 180 grados, y tenemos otra escuadra que tiene dos ángulos, un ángulo de 90, uno de 60 y uno de 30. Entonces, con la combinación de ambas escuadras, me permite poder trazar a mí líneas horizontales y verticales o inclinadas
según el ángulo que queramos obtener, sin necesidad de tener nuestra regla T o sin necesidad de tener la regla paralela, que hoy con el ejercicio, con trabajar con A4, con la combinación de las dos escuadras, podemos trabajar tranquilamente, en donde en algún momento una hace de base y la otra se utiliza para trazar la línea, pero es importante que ustedes se vayan, no me sale la palabra, que las vayan incorporando, que vayan teniendo estas dos escuadras que las vamos a utilizar durante el ciclo electivo. Vuelvo a repetir, vienen diferentes formas de esas escuadras, algunas tienen un borde, un reborde que se llama el biselado, ¿sí? Y que por ahí el que no tiene mucha práctica le puede resultar como un poco compleja para manejarlo, pero si no, con que ustedes busquen dos escuadras de este tipo va a estar bien. Vienen las famosas para dibujo técnico que tienen una marca determinada, pero que tienen un costo importante y nosotros en ese sentido no vamos a exigir eso, sí vamos a exigir que las tengan. No significa que tienen que comprar las más caras, a eso vamos. Las piscinas, hay varias marcas en donde son costosas. Y hay otras que han salido como alternativas, que son de menor calidad, son más blandas, pero dan respuestas a los ejercicios que nosotros vamos a hacer. Esto es lo que les hablaba de lo que son los pistoletes, ¿sí? Que habíamos mencionado en esa grilla anterior, estas plantillas, fíjense la imagen de la izquierda, donde dice tipos de pistolete, son diferentes, aunque parezcan iguales y que solo difieren en tamaño. Pero estas plantillas nos permiten a nosotros, siguiendo determinados pasos, ¿sí? Trazar algunas curvas y líneas curvas, valga la redundancia, que no lo podemos hacer con el compás, que no se puede utilizar, trazar con un compás. Entonces, para eso sirven estos pistoletes. Lo vamos a utilizar en algún momento, tampoco, esto no significa que lo tienen que adquirir, el que lo tiene, por ahí dice, yo tengo uno, yo tengo el otro, después se pueden ir combinando y los podemos ir facilitando. Pero son plantillas, como hay montones de otros tipos de plantillas, como las plantillas que vienen para trazar círculos, plantillas que vienen para trazar, la gente que viene de escuela técnica también lo sabe, lo puede recordar, para trazar lo que tiene que ver con artefactos eléctricos, artefactos sanitarios, muebles, es decir, vienen muchas plantillas y de diferentes tipos. Voy a pasar la otra. Y acá viene algo muy importante para nosotros con el tema de lo que es el tema de las portaminas, nuestra principal herramienta de trabajo, ¿sí? Este portamina, que vamos a hablar de una portamina 05, a la cual en su interior tiene minas, es con lo que vamos a trazar. Y estas minas, hay tres grupos que es importante que lo conozcan, y vamos a hablar de las minas blandas, las intermedias y las duras. Esto les pido por favor que lo tengan anotadito por ahí, es muy importante y ahora explico por qué. De la B a la 6B es una mina blanda. Las minas blandas, ¿sí? ¿Qué sería? Es una mina en donde yo voy a hacer un trazo y me va a dejar un color, por así decirlo, de esa línea oscura. ¿Quiénes van a usar ese tipo de mina o a dónde, quiénes les podemos orientar que pueden utilizar este margen de líneas de las B a las 6B? Aquellos alumnos que tengan una presión en su mano muy suave. Hay personas que trazan, no es miedo, yo no le digo miedo, le digo que tiene una presión suave, entonces no se nota la línea. Entonces necesita esa graduación
de lo que sería la mina. Por supuesto que vamos a ir probando cuál sería de las B a las 6B. Fíjense que hay un gráfico ahí de lo que son las B hasta las 6B, cómo es la mina según la intensidad de la mano. Luego hay otros que tienen como una presión bastante intensa para trazar una línea. Gente que aprieta de tal manera el portamina que hasta puede llegar a perforar la hoja. Entonces eso también lo vamos a lograr con lo que sería este ablandamiento con los ejercicios que vamos a hacer. Ese tipo o esa graduación de mina van desde la H hasta la 9H. Y ahí también vamos a tener que ir probando nosotros cuál será la mina que se adecue o que responda a la intensidad de mi mano. ¿Sí? Y hay una intermedia, que es la HB, que es una mina que no es ni muy dura ni muy blanda, y me permite a mí poder hacer trazos cuando yo estoy haciendo tal vez como un croquis rápido. Estas graduaciones de mina no solo están en este tubito de minas que les venden en la librería, sino también hay lápices que vienen con graduación, ¿sí? Entonces yo puedo tener un lápiz HB, un lápiz H, un lápiz B, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces no es solamente a través de los tubitos, pero les pido por favor que ustedes tengan muy claro estas graduaciones o estos tres grupos de minas que se pueden utilizar dentro de lo que es el dibujo técnico según la graduación. Sin embargo, voy a hacer una aclaración. Acá hay minas como la 6B, que es muy difícil que la usemos en dibujo técnico. Generalmente la 6B como que se da para el croquis artístico, ¿sí? Para aquel que trabaja haciendo un croquis de una caricatura, de un paisaje, que quiere darle sombra, que quiere esfumar el trazo para lograr un determinado efecto en ese croquis, ¿sí? Entonces, a partir de acá vamos teniendo ya conocimiento para poder hacer elección de nuestro tipo de mina. Profes, ¿algo para agregar, acompañar esto? Bueno. Hablábamos que otro de los instrumentos que necesitábamos y que vamos a utilizar nosotros, sí, en el transcurso del año, es el tema del compás. Este compás, que existen compases desde los compases como muy específicamente para técnicos, para dibujos técnicos, que vienen con muchos suplementos para poder trabajar y trazar, y hay otros que son los básicos, ¿sí? En donde vienen los que les decía que son como más complejos, vienen unas cajas que traen como un extensor, le llamo yo, que permite trazar como ángulos muy grandes, tiene una punta seca que podemos reemplazar, vienen, no sé, hace mucho que no compro, como unos dispositivos en donde vos le agregabas a una de las partes del compás y podés incorporarle una lapicera o una lapicera tinta, es decir, hay diferentes tipos de compás. Nosotros, ¿qué les vamos a pedir? Un compás común, pero que tenga la particularidad, acá tengo uno que no sirve, por eso quiero mostrarles, que tenga la particularidad de que la apertura de este compás... No se ve, Diana, mucho, claro, porque me ven pero está en la cámara. ¿Ahí se ve? Ahí está, sí, sí. Bueno, es decir, este compás es un compás para la escuela, común. Pero ¿qué debemos nosotros conocer y manejar? Esta parte, que para nosotros es la más importante, tenga la fijación exacta o justa. Porque por ahí, cuando está esta parte, como en este caso que tiene un tornillo y está robado, está suelto, cuando yo apoyo, esto tiene una cabeza loca, como digo yo, entonces mi trazado de la circunferencia, del ángulo, de la curva que yo necesito, nunca lo voy a lograr con la precisión. Y no se olviden que estamos trabajando con dibujo técnico, en donde la precisión
es una de las características principales. Entonces, vuelvo a repetir, no vamos a buscar ni vamos a pedirle que compren un compás técnico que debe estar arriba de 3.000, 4.000 pesos, pero sí un compás que tenga esta precisión y que sea exacto y que no esté loco esto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿no? Está claro. Son conceptos básicos, pero con cositas que debemos tener en cuenta. Voy a volver un poquito a esta clasificación o esta escala que habíamos hecho acá. Hablamos de portamina y el compás, y ahora venimos los útiles para medir. ¿Qué es esto útiles de medir? Mencionamos un escalímetro o triple decímetro, como le pueden llamar a algunos, y transportador para el tema de los ángulos. Estamos mencionando lo que nosotros vamos a trabajar en el transcurso del año y que tiene que estar familiarizado. Ahí Lucas tiene uno, fíjense, ese escalímetro, que es una regla que suele venir de madera o de plástico, un plástico duro, que es graduada en todas sus caras, tiene distintas graduaciones. Esa es que ahí le está mostrando, gracias Lucas, con el tema de lo que se llaman escalas. Eso lo vamos a ver en el transcurso del año. Y a través de este escalímetro puedo medir en diferentes escalas mi trabajo, ¿sí? Y después tenemos el famoso transportador, aquel del colegio, en donde vamos a poder utilizarlo para marcar algunos ángulos o algunos radios que nosotros necesitemos en el momento y según el ejercicio. Útiles de limpieza, creo que alguien preguntó por ahí, y algunos otros Sí, útiles profe. que pueden utilizar, que no sería el caso nuestro, pero es importante que son instrumentos de dibujo básicos, ¿no? La goma, esta goma blanda, una goma para lápiz, que permite hacer un borrado sin que manche la hoja, porque a veces esas gomas, el que trae el rojo y el azul, o el marrón oscuro y el beige, a veces manchan. Las gomas. Y les permite que comprar serían las gomas de pan, ¿verdad? las migas de pan. Hay unas que las famosas migas de pan, pero no sé si se consiguen todavía. Una muy buena goma era esta. Sí hay, bueno, está buenísimo. Eso es importante porque solo lápiz, vamos a trabajar solo con lápiz. Es un elemento, un instrumento que ustedes lo pueden lavar con agua y jabón y se sigue usando tranquilamente, que eso es importantísimo, que siempre esté limpia para que no solo al borrar no produzca manchas. Así que eso es importante. Y el elemento, otro elemento líquido. De una hoja primero y ya después seguía usando. Bueno, entonces hay que lavar permanentemente con agua y jabón. Eso es con jabón blanco, se lava, o con detergente. Y luego está este cepillo que nosotros hemos puesto una imagen, pero el que no lo tenga, una gamuza, un trapito de algodón. Es muy importante que siempre tengan todos los instrumentos limpios. Y digo, ¿por qué? Porque uno no se da cuenta, dice, ¿cómo se va a ensuciar si estoy trabajando en una hoja? Porque el mismo grafito, la misma mina, cuando yo desplazo mis útiles, la escuadra, la regla, la mano, la transpiración de mi mano genera y arrastra todo lo que es el grafito. Entonces termina manchando. Y ustedes dicen, se me mancha, me quedan estas líneas, profe, ahí esos puntitos negros, que no sé por qué. Es porque no se limpian los instrumentos. Entonces, periódicamente le hacen una limpieza a todos los instrumentos y lo tienen perfectamente impecables para poder hacer la limpieza. Por supuesto que tiene que ver cómo voy a trabajar yo con mis manos limpias, que estoy sobre una mesa limpia, que no aparezca el mate, que de pronto se volcó y se me manchó y tengo que hacer todo de vuelta. Es decir, todo tiene que tenerse en cuenta al momento de sentarme a trabajar en los ejercicios.
Bueno, Yo creo ahí que... agregar un Sí, por supuesto, profe. elemento más que van a necesitar los chicos, que va a tener que ser algún elemento para el escaneo, para aquellos alumnos que vayan a enviar sus trabajos en forma virtual, ya sea desde alguna aplicación con el teléfono que puedan escanear, o tomar una fotografía con una foto digital o lo que fuera, a efectos, digamos, de que puedan enviar a través digamos, en PDF, envían la fotografía y los trabajos prácticos. Claro, es decir, fíjense acá otra prueba de cómo esto va avanzando y cómo tenemos que ir incorporando otros elementos, ¿no? El tema de la tecnología. La fotografía va a ser importante, pero tiene que tener una buena... Hay que saber tomar una fotografía de un trabajo práctico, y no que estoy así, que me sale la sombra del celu, entonces tengo que buscar el ángulo que me dé la luz clara, que no haga sombra, o descargar estos sistemas de escaneo. Con esto, si es que creo que hemos dado un pantallazo más que general, los vamos introduciendo, les vamos mencionando el tema de los útiles o de los instrumentos de dibujo que ustedes tienen que disponer para que puedan concretar ese trabajo práctico que ustedes ya lo tienen disponible en PDF en el campus virtual, y además se van, no me sale la palabra, bueno, se van incorporando estos instrumentos. Perdón, ¿cómo? Familiarizando. Se van familiarizando, pero los van teniendo, no es la palabra que quiero usar, la van teniendo. ¿Cómo, Lucas? Asimilando. No, tampoco. Cuando vos incorporas Adquiriendo. algo, ¿no? Los vas adquiriendo, ahí estaba la palabra, a los útiles para que haya, como el 30 de marzo, que es nuestra primera clase del ciclo lectivo, que Profe, comienza, sí. Gracias por haberlo comentado. Creo que muchos de nosotros podemos llegar a tener un problema porque, por lo menos, por ejemplo, en mi caso, nos avisan que tenemos la tercera etapa de la escuela, ya sea de práctica, hasta abril. Hasta finales de mayo, decían acá en la capital. Sí, sí, eso. Bueno, les cuento, el calendario académico dice que el ciclo lectivo en la UTN comienza el 8 de marzo, pero primer año va a comenzar 3 semanas después. Y la gente, yo hice la planificación con la gente que me toca a mí dar clase electrónica, comenzaríamos el día martes 30 de marzo, tendríamos nuestra primera clase del año. Así que eso para que, bueno, si les sirve de dato, estamos completos. Sí, pero seguramente lo van a notificar y a nosotros. Por ahí puede haber capaz que por ahí se pueda dar alguna modificación, pero eso es lo que hay ahora comentado. Entonces, síntesis de este teórico. Vimos toda una introducción de la evolución de lo que es los sistemas el dibujo técnico, ¿sí? Hemos hecho un comentario y una síntesis de lo que son los diferentes sistemas de representación y cómo se deben combinar y cómo deben actuar entre ellos. Y vimos todo lo que tiene que ver con los instrumentos básicos de lo que es para utilizar en dibujo, y que son elementos que van a ir adquiriendo ustedes para ya con tiempo para el transcurso del ciclo lectivo 2021. Esto es por una parte. Nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría preguntar si es que alguno ha puesto en práctica el trabajo práctico o la práctica que hemos subido al campo. Yo voy a comenzar desde ahora, profe. No, Lo que sí quería consultar también era respecto al uso o no del tablero. No nos van a pedir para graficar figuras ni nada de eso, ¿no? Entre 5 clases. No, voy a volver a repetir lo que yo comenté el primer día.
esta guía práctica que nosotros hemos subido al campus es a los fines de la ejercitación. Solamente es eso. No va a haber otra práctica, no va a haber otro ejercicio. No es no hay una nota, no vamos a poner una nota por eso. La condición es que el trabajo esté realizado, terminado el último día de nuestra clase, subido al campus como PDF, y todo lo que a ustedes les queda de manera, la hoja de manera física, se va a armar una carpeta, y esa carpeta en algún momento la tienen que dejar en la facultad. De manera... Profe, respecto a la práctica, ¿no? ¿Hace falta aplicar el marco y todo eso? ¿El rótulo? Sí, señor, vuelvo a repetir. Lo que nosotros le hemos enviado se debe trazar el recuadro y el rótulo en cada una de las hojas que ustedes van a utilizar, en cada una de las hojas que vamos a trabajar solamente del lado derecho. La parte posterior de la hoja no vamos a usar, es decir, que una hoja A4 solamente se va a trabajar en una carilla con el recuadro y ese pequeño rótulo en el margen inferior donde tendrán que escribir los datos que le pedimos, cada una de las hojas, y del lado posterior no. No recuerdo, pero creo que son 13 hojas, una cosa así. ¿Cuál es el objetivo? Familiarizarse, porque es la modalidad que tenemos para trabajar en la cátedra durante el ciclo lectivo. Que puedan ejercitarse, es decir, cuanto más utilizo y trazo líneas, más fácil me va a resultar hacer los ejercicios y voy ablandando la mano. En las hojas A4 vamos a armar una carpeta que va a tener, que van a estar, puestas si quieren en un fil, y ese lo ponen en un ganchito para que no se caiga de la carpeta, y la van a dejar cuando llegue el momento, les vamos a decir a dónde. Profe, una última pregunta. ¿Cómo no? De los 3 tipos de hojas A4 que nos pidió, ¿en cuál debemos trabajar esta práctica? Hemos hablado de trabajar en hojas cuadriculadas. Por ahora, solo cuadriculadas. Perfecto. Nada más. La hoja lisa la vamos a usar en el transcurso del ciclo electivo. Perfecto, gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, descarguen el archivo, comiencen a trabajar. No es para cumplir, es para cumplir, pero es más para ejercitarse. Entonces, si yo, como dije la clase pasada, voy a hacer todo rápido el último día porque le tengo que entregar a los profes del sistema, no sirve, no va a dar resultado. Entonces, hoy descargo, hoy puedo hacer una hoja, hoy puedo trazar, o puedo tomar hoy y comenzar con todos los recuadros de las hojas, y puedo ir llenando el rótulo y voy ejercitando mi mano. Entonces, esto lleva un tiempo de dedicación. Es un tiempo en donde yo voy a acostumbrarme a que la línea horizontal va a ir desde la izquierda hacia la derecha, siempre de izquierda a derecha, siempre voy a trazar mis líneas horizontales y voy a apoyar la mano de tal manera que hasta que yo me familiarice, me va a permitir a mí tener esta acción. Porque hay otros que no hace falta apoyar la mano, pero no sé si tienen la habilidad. Que las líneas verticales siempre van trazadas desde arriba hacia abajo. Siempre voy a usar la guía del cuadriculado para trazarlo, ¿sí? Las líneas inclinadas, y bueno, en este caso, como no tengo una dimensión, pero sí tengo una base que es el cuadriculado, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el cuadrito que tengo y diré, bueno, este vértice de mi cuadrito voy a unir con este otro vértice. Pero ojo, yo voy a ir acostumbrando mi ojo también.
Entonces voy a mirar este vértice y sé que tengo que llegar al otro, y voy a hacer, siempre la línea tiene un solo trazo. No es esto de que voy, como el caminito que voy trazando despacito hasta llegar. No, y digo ¿por qué no? Porque en ese trazo, voy a hacer, si ustedes me permiten, un momento, voy a usar, fíjense, esta línea, si bien es cierto está hecha con una fibra, tiene un solo trazo, porque la hice de una sola vez. Fíjense esta otra. Esta. ¿Se ve más o menos? Sí, profe. Bueno, Sí. Sí. esta línea que yo acabo de trazar, la he trazado así como les digo yo que muchos van a hacer, van despacito. Entonces, ¿qué pasa? No tiene la misma intensidad, no tiene la misma dirección, va cambiando permanentemente, cambia la posición de mi mano, por lo tanto cambia la inclinación, y esto, si yo si tuviese que, lo tuviera que comparar y decir que esto me está representando un circuito, ¿qué me va a decir el electricista? Ah, arquitecta, acá empieza con un espesor, acá cambia, tengo que cambiar el cable y acá hace una curvita, ¿tengo que poner un codo? Entonces todo tiene un porqué. Por eso digo, no son líneas de croquis, de artístico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Practicar esto. Un solo trazo, un solo trazo. Y cuando mi ojo va viendo que yo voy de esta punta a la otra, solito voy a trazar. Pero no vayan tic, 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 porque no va a salir bien, porque no sirve. Las líneas en dibujo técnico es una sola línea. Lo mismo pasa cuando voy a trazar una curva. Hay muchísimas formas de trazar una curva sin el compás. La saben, donde puedo poner un punto solamente con una modalidad en donde yo apoyo mi dedo en la hoja y con el otro voy a trazar, o tengo fijo el papel, el lápiz y giro el papel. Otros utilizan el hilito que lo sostienen en el centro y lo trazan. Es decir, hay muchas formas, pero todo es práctica, señores. Ahí Todo es práctica, sí. Arquitecta, yo les voy a dar una sugerencia que a mí me sirvió en su momento. Es que cuando tengan que trazar líneas a mano alzada, líneas rectas o inclinadas, ustedes traten de fijar un punto y de reojo, en realidad marquen 2 puntos, el inicio y el final de la línea. Traten de marcar el final con una cruz o con algo que ustedes lo identifiquen, porque ustedes van a hacer, en el primer punto, van a poner el lápiz, van a hacer un poquito de presión, y ahí de reojo miran el otro punto y tratan de llegar a hacer el centro, digamos, en ese otro puntito. Es una cuestión de práctica, digamos. A mí me sirvió esa, digamos, la forma de trazar así a mano alzada, es fijando un punto acá y de reojo miro el otro, a donde yo quiero llegar. Quizás a otras personas les sale con más facilidad, digamos, pero traten de intentarlo, de modo que el trazo quede siempre uniforme, digamos, ¿no? Que no quede esos saltos o es una línea peluda, como llaman los profes, que nos cuestionaban mucho. Así que eso les sugiero como recomendación. Buenísimo. Bueno, señores, ¿hay alguna pregunta? Porque acá vamos a terminar, se nos acaba la hora y ustedes también tengan un rato, no sé si tienen otra materia. ¿Qué les parece esto? ¿Qué te parece, Brandon? ¿Lucas? Está bueno, ¿no? No, no está bueno. Vuelvo a repetir y voy a hacer mucho Muy hincapié. largo. Les pido, por favor, respeto, hagan de cuenta que estamos en el curso y estamos en un aula de primer año de la universidad. Señores, son adultos. Señores, son responsables del comportamiento. Joaquín, después me comunico con usted para que me cuente qué era el chiste que estaba riéndose tan gratamente y no lo ha compartido. Estamos en un aula universitaria. Por favor, nosotros tenemos una compostura ante la cámara por respeto a ustedes y a la institución. Digo esto para todas las materias.
Así que si no hay más preguntas, si no hay Yo consultas, tengo una duda. sí, por supuesto, digan nomás. ¿Cuál es el Consuelo. tamaño que hay que hacer las letras o el largo de las líneas? Sí, esa también es mi duda, porque ahí sale chiquitita en el gráfico, en la práctica, en el Perfecto. archivo. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y la respuesta cuál es? Empecemos a agudizar nuestro ojo para poder decir, bueno, si este es el espacio que tengo para trabajar, para completar, seguramente Consuelo y Joaquín son técnicos, ¿o no? ¿Vienen de escuela No. técnica? No. No. Bueno, entonces digo, si yo tengo un espacio gráfico o un campo de trabajo en donde yo tengo que ubicar una determinada cantidad de letras, voy a ver, es decir, bueno, no puedo hacerla más grande que ese campo gráfico, ¿verdad? Entonces tal vez tendré que trazar unas líneas guías. Siempre me olvido de ponerme frente al pizarrón y voy marcando el pizarrón más fácil. Bueno, pero ahora no me puedo dar vuelta. A ver. Hasta que Arqui exprese eso, o haga sus líneas, les debo decir que hablamos de lo que era que desde ya ustedes resuelven problemas gráficos. Piensen que no es solamente copiar lo que se les da, porque si no, podrían hacerlo en otro momento, podrían cursarlo en las vacaciones. El tema es, ustedes tienen que resolver, entonces piensen en lo que van a hacer. Obviamente que si lo hacen del tamaño, como decía Joaquín ahí, no va a quedar bien, va a quedar muy chiquito. Entonces piensen ustedes, lo que está haciendo la profe es decirle, miren, si el campo gráfico es tal, ustedes piensen cómo pueden trasladarlo a la hoja que tienen ustedes, al campo gráfico que tienen ustedes. Eso es pensar con el ojo puesto en lo que es la proporción. ¿Sí? Es un hábito que van a empezar a generar ustedes y a desarrollar de ver la proporción de las cosas, ¿sí? Porque obviamente, si yo tengo que dibujar el mapa de la República Argentina en una hoja 4, no puedo dibujarlo con una regla común, esto que nos trae el centímetro. Tendría que estar pensando en el escalímetro, que me va a permitir a mí otras acciones. Bueno, si yo tengo que representarlo en una hoja chica, y tengo que ver que no me quede demasiado desproporcionado. Tiene que quedar como está eso, pero no es copiar solamente. Ahí está la parte de trabajo que hay que hacer. Hay que encontrarle la vuelta, hay que ver cuál es el problema que me están planteando y por dónde voy a ir yo para encontrar la solución. Perdón, Diana, pero bueno, quería Acá repetir. estoy. A ver si me ven un poquito. ¿Se ve acá un poco la pizarra? Sí, perfecto, Diana. Bueno, es decir, si este es el espacio que yo dispongo a donde tengo que poner una serie de datos, diré, bueno, tendré que trazar esto, ojo que es fibra y es a los simples efectos de poder que se note lo que les quiero explicar, pero no significa que tiene que tener la misma intensidad. Trazaremos unas líneas de guía muy suave con lápiz que me van a permitir a mí, de manera proporcional, luego entre esas líneas, trazar mis letras correspondientes. Entonces, me sirven de base una de las líneas auxiliares, me sirve de base o de tope hasta dónde voy a alcanzar, pero esto confirma lo que la profe acaba de decir. Esa proporcionalidad, esa agudeza que voy a ir ejercitando mi ojo, en decir, bueno, no puedo ser que yo haga una letra así al inicio y que después me quede al final una letra que no se ve absolutamente nada. Entonces, ¿cómo voy a lograr esto? A través de mis líneas guía, que no tienen que ser más fuerte el trazo que el trazo de la letra, porque volvemos a decir, es guía, que en el caso de la hoja cuadriculada, ustedes la tienen. Entonces tomemos, decir, bueno, ¿cuánto voy a tomar para la letra mayúscula? 2 cuadritos. ¿Cuánto voy a tomar para la letra minúscula? 1 cuadrito.
pero también tengo que tener un margen y ver cómo voy a trazar la letra que va hacia abajo, como el caso de la P o la G, pero también necesito tener una guía cuando trace la T o la L. Entonces, todo eso habla de esto de que ustedes tienen que empezar a buscar y a razonar cómo va a quedar esto terminado. ¿Se entendió? Perfecto. Lo mismo del rótulo, chicos, es el tema de cómo voy a distribuir en esa hoja, después de trazar el margen, que ya lo hablamos en la clase pasada, cómo voy a distribuir los ejercicios dentro del campo gráfico que yo voy a ubicar los ejercicios. Y que no de pronto me quede todo arriba lleno con las líneas horizontales, con los dos filas de líneas verticales, 2 filas de líneas horizontales, y abajo me queda toda la hoja en blanco, más allá de que es una hoja cuadriculada. Entonces, razonen, analicen la situación que tengo frente a mí y qué es lo que tengo que volcar la información en la hoja. Piensen, diagramen imaginariamente en una hoja borrador cómo puede quedar esto, cómo va a quedar aquello, cómo es la letra, para que evitemos también el tanto borrar. Cuando ya esté diagramado, pensado, planificado cómo voy a hacer los ejercicios, me voy a la hoja que voy a presentar, que voy a sacarle una fotografía para convertirlo en PDF, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? Ninguna. ¿Profe, algo más para agregar? No, nada. Parece bueno, que estuvo tranquilo. perfecta la explicación. Bueno, tengo, gracias a Dios, la posibilidad de poder mostrar en un pizarrón, así que estamos ahí. A veces no estoy preparada, pero me doy vuelta. Bueno, cualquier consulta, por favor, la hacen en el grupo en el chat, en el campus virtual. Y si no hay nada más por hablar ahora, nos vamos a conectar el próximo jueves, ¿no? Sería bueno que ya para la próxima clase ya traten de mostrar algo, digamos, de lo producido, exacto. ¿no? Tal cual. Miren que cuando hay una parte práctica, ¿no? Que vamos a dejar sí, para seguir. sí, O sea, lo sí, más, sí. digamos, lo que tenga más complejidad lo dejan. Si tienen que consultar, si no traten de zafarlo, porque esa es la picardía. Tal cual. Si no, se les daría un cuaderno y te copien. No tiene sentido. Tengan en cuenta que la próxima clase vamos a ver otro teórico, que va a ser nuestra tercera clase, ya, aunque no parezca mentir, ya es la tercera, ya las otras 2 clases son netamente prácticas. Yo sugiero que la clase que viene también, Diana, sea una parte práctica. Bueno, podemos hacer práctica y después damos la teoría. Claro, para ver esto, ¿no? Liquidar la complejidad de... Perfecto. Bueno, entonces hagamos así. Cambiamos la planificación. El próximo encuentro, que va a ser el próximo jueves, nosotros nos juntamos los jueves con ustedes, tienen que tener práctica realizada. No digo completa, pero sí planteado, haber avanzado, ya haber propuesto, cosa que solamente hablemos de parte práctica. Inclusive ya pueden traer anotadas las dudas, las preguntas que van a hacer. Claro, y completar esto en lo que haga falta. Exactamente, y si no pueden anotar, yo soy de la idea que mejor muestran en la cámara, así como la profe les va mostrando, y ahí podemos evacuar las dudas. Para todos, ¿no? Porque una consulta para uno, la que tenga uno, la duda, la vamos a evacuar para todos. Vuelvo a repetir, muchas gracias a todos los que han encendido la cámara. Me encanta poder dirigirme a personas y verlos, así que muchas gracias. Y el resto, la próxima completo, cámara completa para todos. Que tengan un muy buen fin de semana y nos conectamos en la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente. Chao, profe. Buen día a todos. Suerte. Nos vemos, profe. Chao. Hasta luego.